Igual, esto lo voy a subir en el transcurso del día, siempre se me tarda un poquito, pero sé que algunos tienen que ir a otra clase, entonces lo voy a subir hoy a más tardar. Em, Dice que supóngase que en la figura 11.1, en la 11.1 recuerden que teníamos el plano, ¿no? El plano conductor infinito y que había pues una carga puntual que estaba colocada justamente sobre el eje X. Es la primera figura que aparece en el capítulo 11. Y teníamos en el eje X una carga puntual. Toda esta región X menor que 0 y todo el plano y Z es el conductor. Pero la diferencia es que en este caso, en vez de colocar una carga puntual, se va a colocar un dipolo puntual. Y que ese dipolo puntual tiene una magnitud P y está dirigido, voy a colocar la dirección, voy a suponer que este es el eje Y. Ese dipolo puntual tiene dirección Y. Recordemos que la idea del dipolo puntual eran dos cargas puntuales, opuestas, que estaban pues a una distancia muy cercana entre ellas. El lápiz se me desconfiguró porque me está costando más de la cuenta escribir. Bueno, como teníamos un plano que eso está a una distancia, el dipolo puntual está a una distancia d, la idea de colocar o de reemplazar el conductor, que vamos a tomar en cuenta que como el problema inicial no está aterrizado, o sea que su potencial es 0, la idea es que el conductor se reemplaza por cargas o distribuciones imagen. En este caso, decíamos que el plano es como un espejo, de forma que si tenía una carga puntual, el reflejo tiene que ser otra carga puntual, o la imagen es una carga puntual. Si es una línea infinita, el reflejo, la imagen va a ser una línea infinita que está a igual distancia. Pero lo que hacía en el caso de una carga puntual es que si colocaba Q, era la real, la imagen era menos Q. Si era una línea infinita de densidad lambda, la imagen sería una línea infinita de densidad menos lambda. Y en el caso de un dipolo puntual, bueno, pues la imagen estará a la misma distancia en el conductor. Pero, ¿cuál sería el equivalente a decir, bueno, antes era una carga Q, la imagen era menos Q, entonces aquí tengo un dipolo puntual P en Y, ¿cuál debería ser la imagen? Bueno, alguien propone en menos Y. O sea que la imagen le voy a poner en este caso P primado es menos P en Y. Si al final de cuentas, colocando esa imagen, logramos corroborar que se satisface la condición de frontera, es decir, que el potencial es 0 en el plano, en X igual 0, ya está, porque recordemos que las funciones, los potenciales asociados a cargas puntuales, a líneas infinitas, a dipolos, ya satisfacen la ecuación de Laplace. Lo único que tenemos que hacer es encontrar una imagen que nuestro potencial, debido a la distribución real y a la distribución imagen satisfaga la condición de frontera, que en este caso es que el potencial en X igual a 0 sea 0. Entonces, si ya plantear
que mi dipolo imagen tiene esa dirección, logramos que el potencial en x igual a 0 sea 0, ya está. Y no teníamos que hacer absolutamente más nada. Vamos a ver si es cierto que el dipolo tendría que ser así. Entonces, digamos que tengo el dipolo puntual, lo que hay que encontrar es el campo. El campo producido por esos dipolos en un punto. Recuerden que se hace el campo en un punto arbitrario. Entonces, la situación era que, si se recuerdan del capítulo de multipolos, cuando se hablaba del término dipolar, se decía que el término dipolar de ese desarrollo multipolar era justamente el potencial debido a un dipolo, que por esa razón se le llamaba así. Entonces podemos aprovechar esa información que ya teníamos en el capítulo 8 y particularmente me interesa la ecuación 821, que expresaba que el potencial debido a un dipolo era el producto punto de P y R sobre, podían poner R, podían poner unitario, 4pi epsilon 0 R al cubo. Si era R unitario, pues colocaban R cuadrado. Pero que este R, y ojo con esto, en la expresión 821, ese R, su origen está en el dipolo. O más bien, voy a poner así. El SR en esa expresión se mide del dipolo. Dicho de otra forma, si yo defino aquí que tengo un vector de posición R minúscula, los R que deberían aparecer acá los voy a cambiar para hacer la diferencia y voy a colocar R mayúscula. ¿Por qué? Porque esos R's serían en todo caso el R1, que es este, en otro color, no me deja cambiar de color. El R1, que es este, y el R2, que es ese. O sea, los R, repito, en esa expresión se miden desde los dipolos. O sea que, si yo tengo que este es un punto cualquiera, X, Y, Z, el R1, ¿cuánto sería? Aquí recordemos que este es un punto en el eje X, que D vale la X, la Y vale 0 y la Z vale 0, que aquí vale menos D, 0 y 0. La situación es que normalmente en un problema de imágenes tendríamos que decir, justificar en realidad por qué razón el dipolo imagen va ahí y por qué razón va hacia abajo. Pero estamos aprovechando ya la información que teníamos del problema de la carga puntual. Entonces realmente uno puede decir, ok, está a una distancia D en el conductor y va hacia abajo en la dirección del momento dipolar, pero si al final de cuentas el potencial no da 0 en x igual a 0, quiere decir que hay algún error en algún lado. Pero realmente justificar por qué tendría que ir hacia abajo o estar a la misma distancia es aprovechar la información del problema de la carga puntual y el plano, que se vio en el capítulo, en el segundo parcial. ¿Cuánto sería ese R1?
Digo yo que están ahí, o esa fue la mayoría. No, todavía hay 20. Mejor lo escribo igual. Ok, el vector sería, exacto, x menos d al cuadrado, perdón, el vector, después la magnitud. X menos d en x más y en y más z en z. De forma que el vector R2 es x más d en x más y en y más z en z. De forma que el potencial en ese punto cualquiera se puede escribir como el P punto R1 entre 4pi epsilon 0 R1 al cubo, eso es de la ecuación 824, más el P primado punto R2 sobre 4pi epsilon 0 R2. Repito entonces que si al evaluar en x igual a 0 no da 0, implica entonces que o la ubicación del dipolo imagen está incorrecta o la orientación de ese dipolo imagen está incorrecta. Pero si da 0, ya está. No habría que justificar más nada, solo decir que el potencial es ese. Entonces, si recuerdan, P va en Y, o sea, P era P en dirección de Y el P primado era menos P en dirección de Y. Por lo tanto, cuando hagamos el producto punto de P con R1 y de P primado con R2, pues lo que va a sobrevivir sería el P por la Y. O sea que aquí lo puedo escribir de la siguiente forma. Sería un P por Y que va en los dos, ¿no? Porque aquí va a aparecer P por Y, aquí va a aparecer P por Y por negativo. Va a aparecer también el 4pi epsilon 0 y aparecería pues 1 sobre R1 al cubo menos 1 sobre R2 al cubo, ¿cierto? Que reemplace R1 y R2 lo voy a hacer en el siguiente paso. Es decir, aquí quedaría 1 sobre x menos d cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos 1 sobre x más d cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y ese es el potencial en cualquier punto del espacio. Ahora, ¿qué sucede si evaluamos en x igual a 0? Pues si evalúan x igual a 0, pues pueden corroborar ustedes que al cambiar la x por 0, en efecto va a quedar 0. Por lo tanto, esa expresión satisface la ecuación de Laplace porque todos los potenciales que hemos trabajado a lo largo del curso satisfacen esa ecuación, pero además esta función satisface la condición de frontera. Entonces, por el teorema de unicidad garantiza que la solución es única. Entonces, el supuesto que hicimos de haber considerado el dipolo imagen a la misma distancia dentro del conductor
y haberlo considerado en dirección opuesta, pues es válido porque vean que cumple esa condición. Si aquí al evaluar en x igual 0 no me da 0, pues quiere decir que había algo que modificar en cuanto a cómo tomaron esto de acá. Pregunta algo más en el problema, déjeme verificar, porque ese es el potencial que verifica la condición. El campo se puede encontrar evidentemente con el gradiente, pero, ok. Lo que dice es encontrar la fuerza sobre P. Esa es la pregunta quizás de mayor relevancia. Aquí me refiero al real, ¿verdad? Entonces, lo que se está preguntando es que inicialmente tenemos un conductor, hay un dipolo real. Entonces, lo que está preguntando es la fuerza que el conductor ejerce sobre el dipolo. Pero como el conductor es separado o se cambia por un dipolo imagen, entonces realmente en vez de calcular, hacer la expresión de la fuerza que el dipolo hace sobre el dipolo puntual, haríamos la fuerza que el dipolo imagen hace sobre el puntual. O sea que no lo veo plano dipolo, porque el problema va a ser más complicado, porque el plano, recuerden que el plano tiene una densidad de carga que en principio no tiene por qué ser constante. O sea que en vez de ver la fuerza que el plano hace sobre el dipolo, como el plano lo reemplacé por un dipolo, entonces veo la fuerza del dipolo imagen sobre eso. Y recordemos que ya tenemos una expresión también del capítulo 8. Solo les voy a anotar en la ecuación. La ande recordando porque había un campo externo ejerciendo una fuerza sobre un dipolo puntual. En este caso, el campo externo se debería asociar al campo que produce el dipolo imagen. Porque estamos viendo que el efecto sobre el dipolo real, esa ecuación tenía que ver, recuerden, había un producto punto, la ecuación 877, donde la fuerza sobre un dipolo es igual a el gradiente de el dipolo punto el campo externo. Ahora, ¿cuál tendría que ser ese campo externo? En realidad tendría que ser el campo del dipolo imagen. Pero ojo, solo es el campo de ese dipolo. Solo es el campo de ese. De esa imagen, no es de todo. Entonces, si vemos acá, realmente nuestro potencial planteado, o sea, el potencial en cualquier punto del espacio se ve como un potencial del dipolo real más un potencial del dipolo imagen. Entonces, si yo quiero el campo que me produce únicamente el dipolo imagen, entonces debo considerar únicamente este término. O sea que si yo quiero el campo externo, tomaría menos el gradiente, pero del potencial únicamente de la imagen.
porque son dos preguntas diferentes, ¿no? Una es, ¿cuál es el potencial en todo punto del espacio? Ok, ¿cuál es el campo eléctrico en todo punto del espacio? Se puede calcular y tomaría los dos términos. Pero si ya veo la fuerza, solo requiero el producto punto del dipolo y el campo externo, que sería el dipolo imagen. Entonces, ese E externo únicamente es menos el gradiente del término imagen. ¿Que sería cuánto? Menos el gradiente. Esto quedaba menos P en Y, perdón, P por Y, sobre 4pi epsilon 0, x más d al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular ese gradiente, así obtengo el campo debido únicamente al dipolo puntual y usar esa expresión posteriormente acá. Y no hay que olvidar que luego de derivar, hay que evaluar en la ubicación del dipolo real. O sea que aquí tomaríamos que este es el dipolo real, el otro es el campo debido al dipolo imagen para ver la fuerza. Si no quieren calcular eh, el efecto del plano. Porque repito, pueden verlo plano dipolo o imagen dipolo. Si lo quieren ver con el plano, que también es otra forma de hacerlo, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere calcular el campo debido a ese plano. Y ese sería el campo externo. Ahora, ¿por qué no puedo usar la ley de Coulomb en este caso? Bueno, porque como el otro es un dipolo, la única opción que tengo. Perdón, alguien preguntó. Sí, luego de obtener, cuando ya derivaron, hicieron todas las derivadas y calcularon acá también todas las derivadas, al final evalúan. Cuando era energía, que solo es un producto punto, o cuando es torque, que es un producto cruz, en el caso de ser torque, de un campo externo sobre un dipolo, entonces se evalúa, lo pueden evaluar desde el inicio si quieren, pero cuando hay derivadas, hay que hacer todas las derivadas y al final evaluar. Decía entonces que si quieren trabajar con el plano, pues igual requieren el campo del plano, porque el problema es que la única expresión que tenemos cuando es un dipolo es mediante el efecto de un campo externo. Y en este caso lo pueden trabajar también como que fuera el campo externo del plano. Pero ocupan el campo del plano. ¿Y cómo obtener el campo del plano? Y es el campo del plano en todo punto. Entonces ahí ven que se va complicando un poquito más. Porque ya ver el efecto del campo del plano es considerar un plano infinito en el cual tiene una densidad de carga que van a observar ustedes que es variable. ¿Y cómo se puede obtener esa densidad de carga? Estamos hablando de imágenes, ¿no?
Capítulo 9. Bueno, recuerden que tenemos el campo en cualquier punto. Perdón, el potencial, que es el potencial lo voy a poner así, el potencial del dipolo real más el potencial del dipolo imagen. Porque estoy viendo el conjunto de las dos distribuciones. De forma que yo puedo encontrar el campo en todo punto. Ese campo en todo punto sería tomar menos el gradiente de ese potencial en todo punto. Y ahí estoy viendo el efecto de las dos distribuciones. Luego recuerden que en un conductor tenemos una relación que sobre el conductor el campo es normal y todo lo demás. Entonces, la única componente, si yo evalúan esto en 0 y para cualquier X y Z, esto me daría la componente normal, porque el campo tiene que ser únicamente en X. Esta es la componente normal, que es en X, las demás se deberían de anular. O sea, aquí se debe cumplir lo que también pasaba en los otros problemas de imágenes, que si evaluábamos el campo en X igual a 0, la única componente que sobrevive es la componente X, las demás se anulan porque el campo tenía que ser normal. Y esa componente normal, que es la componente en X, evaluado en X igual a 0, me da la densidad de carga. Recordemos que esa densidad de carga era epsilon 0 por normal. O sea que tendría, y en este caso es una densidad que, recordarán de problemas anteriores, que depende de y de z. O sea, ahí encuentro la densidad que tendría el plano. Entonces, con esa densidad que tiene el plano, puedo calcular el campo en cualquier punto solo debido al plano, porque si lo quiero hacer de esta manera, necesito solo el efecto del plano sin incluir el efecto del dipolo, y este de acá ya me incluye los dos. Pero para obtener este, puedo utilizar ley de Gauss, dado que es una densidad variable, pero no tienen que analizarle cómo cambia o que depende de x, y. No, perdón, pero depende de x, y. Entonces no, por ley de Gauss no lo podían hacer porque es variable. Entonces podían usar la definición del campo del capítulo 3 para encontrar el efecto del campo solo a ese plano que tiene esa densidad de carga. Y evidentemente pueden ver que es más trabajo. Porque aparte de encontrar el campo total para poder encontrar, tengo que integrar otra vez. Entonces es más fácil verlo con la imagen en vez del conductor. Y en muchos problemas se trabaja así. En vez de ver el efecto del conductor sobre la carga real, veo el efecto de la imagen o imágenes sobre la distribución o carga real. Entonces, les queda a ustedes hacer todas las derivadas y obtener, en efecto, cuánto es la fuerza que el plano hace sobre el dipolo, pero viéndolo con el dipolo puntual. También se puede hacer con el plano, pero repito, es más trabajo y que ustedes, si tienen tiempo, lo pueden calcular. Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas?
¿Cómo así? Si hay varias imágenes, ustedes reflejan, pues. O sea, imaginemos que ustedes tienen el plano conductor y tienen, qué sé yo, un dipolo puntual, tienen una carga puntual Q a una distancia tal y tienen una línea infinita, que esa línea sale del plano de la computadora. Entonces ustedes reflejan, ya saben que para el dipolo puntual tendrían que reflejar entonces un dipolo imagen que va en dirección opuesta a la misma distancia. Para la carga puntual reflejan una carga imagen a la misma distancia dentro del conductor de es signo diferente, y para la línea infinita que sale igual ponen una menos lambda. Y si fuera una esfera acá con una densidad ρ CH constante, entonces ponen otra acá a la misma distancia con el mismo radio de menos ρ CH. Y después suman todos los potenciales para las reales y las imágenes, y así obtienen el potencial en cualquier punto del espacio. En el caso de que se quiera o que se tenga una condición de potencial cero, ¿verdad? Y si no fuera cero, si fuera aquí, digamos que nos dicen que el potencial es B sub cero, ¿qué cambia? O sea, si es cero, eso ya se dijo en un video que asumo vieron, que tengo contada la cantidad de vistas y no lo vio ni la mitad, pero volaron en esa prueba. Sabemos que el potencial en cualquier punto del espacio se puede escribir como la suma de los potenciales debido a las distribuciones reales más la suma de los potenciales debido a las imágenes. Entonces, si estuviera un potencial acá que no fuera cero, pues ya saben que solo es de sumárselo. O que me digan también qué cambiaría si me dicen que el conductor está aislado, o que estaba neutro, o que tenía una carga Q tal. Es decir, siguen básicamente las modificaciones que se discutieron en un video de qué debería de modificar en mi función, buscando que satisfaga las condiciones que el problema da. Porque si son potenciales que es de carga, de líneas o lo que sea, se sabe que son funciones que satisfacen la ecuación de Laplace. Lo que hay que buscar es qué agregarle o qué modificarle para que cumpla la condición de frontera. La parte de imágenes con dipolo y la parte de imágenes con dieléctricos. Es la otra parte que se debe hablar. ¿Qué pasaría en un dieléctrico? Que es el ejemplo que aparece ahí en Wagner. Imaginemos que tenemos el mismo ejercicio eh, de la carga puntual y el plano no infinito. Bueno, infinito, perdón, no es infinito porque, para que sea el mismo del libro. Y tenemos en todo caso una carga Q, y aquí hay un plano dieléctrico. Acá en vez de conductor, ¿qué es el ejemplo que está resuelto? Y vean que al decir que es un plano dieléctrico,
no da ninguna condición de cargas. O más bien de condiciones del plano. No me dice que el potencial del plano es tanto, solo que si separo, aquí tendríamos una región, solo para ver la separación. Aquí tendríamos una región donde hay un epsilon que es el epsilon 0 por K sub E. Y aquí tendríamos una región donde es el epsilon. ¿Qué diferencia? Asumo que ya leyeron el capítulo 11, porque van a prueba de esta parte mañana. ¿Qué diferencia fundamental habría si ahora tenemos dieléctrico en vez de tener un conductor? Y este, repito, el ejemplo que está resuelto. ¿Qué cosa no tiene por qué ser constante? El potencial en el interior no tiene que ser constante, exacto. No es un conductor. O sea, el potencial puede ser variable, existe un campo eléctrico y antes solo nos concentrábamos en la región fuera del conductor porque en esa región el potencial era variable y el campo variaba. Dentro del conductor el potencial era constante. Si el plano estaba aterrizado, entonces el potencial dentro del conductor era cero y el campo es cero. Pero aquí no. O sea que aquí tenemos que dar una respuesta, bueno, dos respuestas. Una es el potencial en la parte dieléctrica y otra es en la parte del vacío, que también el vacío se considera un dieléctrico. Es decir, hay que considerar y dar las expresiones para el potencial y para el campo en las dos regiones. Y esa es la gran diferencia que tiene. Se va a usar imágenes, la idea de imágenes sí, porque vamos a partir del concepto de que se reemplaza algo por una carga imagen, pero nuestra solución tiene que ser en las dos regiones, dentro o para x mayor que 0 y para x menor que 0, si estamos considerando que este es el eje X. ¿Qué sucede además? Que no dicen nada de que si está a un potencial constante la parte del plano o que si hay alguna carga libre o ligada, no dicen absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, asumo que lo van a ver. Está resuelto ahí, pero ya la variante es que deben encontrar los campos en las dos regiones. Ahora, si solo le piden una región, bueno, entonces es más simple. Porque si yo voy a calcular, por ejemplo, el campo aquí donde hay vacío, o el potencial ahí, yo puedo suponer que existe una imagen. Ya no puedo decir que está a la misma distancia, ni puedo decir que es opuesta todavía, porque ya las condiciones me cambian por el simple hecho de que sea dieléctrico y que no sepa condiciones en x igual a 0. Pero esa imagen solo me va a servir para el potencial en esa región. Después tengo que ver cómo lidiar con el potencial dentro o de repente quizás solo me pidan esta. Pero si lo hago así, yo considero entonces un vector usual, ¿no? Un R1, R2, este está a una distancia D, este está a una distancia D primada.
Se toma entonces un vector R1 y se dice que en ese caso el potencial en cualquier punto para X mayor que 0, o sea, en un punto fuera del dieléctrico, es lo usual, ¿no? 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R1 más Q primado sobre R2. Y se calcula R1 y R2, pero no sabemos todavía cuánto es de prima y cuánto es Q prima. No puedo decir que es D y menos Q. ¿Por qué? Porque esa imagen tiene que ubicarse y tiene que decir su valor. Se encuentra su valor y su ubicación buscando que se cumpla la condición de frontera. ¿Cuál sería la condición de frontera en este caso? Bueno, como es un dieléctrico, lo único que sabemos es que justamente en este punto de acá, como es una superficie de discontinuidad, bueno, ahí no dice nada de carga libre, no lo dice. Entonces, si consideramos que no hay un valor, como lo menciona Wagner, no hay un valor de potencial asignado ahí, no dice cuánto es el potencial, pero tampoco menciona que hay una carga libre, entonces podemos considerar como que no hay carga libre. Ligada, pues podría haber. Y de acuerdo a eso, las condiciones es, voy a poner en el exterior, que las componentes normales del campo D tienen que ser 0. De forma que las componentes normales, y como estamos considerando que es un dieléctrico IHL, entonces aquí sería el epsilon por el campo 2 menos el epsilon 0 por el campo 1. ¿Por qué? Porque en la región 1, digamos que esta es la 2, o la voy a poner al revés mejor, digamos que esta es la 1 y esta es la 2, para que esto sería al revés acá. De forma que el 2 sería epsilon 0, de acuerdo a la definición de la relación para IHL, epsilon 0 por E2, o la componente, voy a borrar de un solo para colocar la componente, epsilon 0 por E2 normal, menos epsilon por E1 normal. ¿Y las normales qué serían? Bueno, las componentes en X. Esa es una condición que se debe cumplir. Ahora, como estoy diciendo que el 2 es el campo en la región no está el vacío, entonces ese lo podría encontrar tomando menos el gradiente de este. El problema es que el 1 ya no puedo decir que es 0. Lo que sí es que la componente normal, justo en el plano, pero entonces tiene que haber un potencial en el exterior o en el vacío, si lo quieren decir así, para X mayor que 0, y un potencial en el dentro del dieléctrico, porque aquí se requieren los dos campos, y esta es una condición que se debe de cumplir.
Entonces, ahí hay un pequeño detalle, porque ¿cómo encuentro la otra? Repito, es un problema que está resuelto en el libro de Wagner, que a estas alturas asumo que ya lo leyeron. No, vean la programación. Entonces la voy a buscar para que no haya malos entendidos. Es más, ni problemas de imágenes, hicimos uno, pero con puntuales. Vamos a ver hoja de información. Vamos a ver. Aquí está, dice método de imágenes con dieléctricos. Y si se van a la hoja de programación diaria, aquí está. Utiliza el método de imágenes al considerar dipolos y dieléctricos. Resuelve la ecuación de Laplace en 2 y 3 dimensiones. Ese es lo restante, pues. Y eso se lo dije en la presencial, que no se iban a ver todos los casos, que no debería haber. La situación es que los pocos problemas que hay con dieléctricos básicamente son los que están resueltos en el libro. Yo el ejemplo que subí en el video era un problema de una esfera con dieléctricos, pero no se resuelve con imágenes, sino se resuelve con la ecuación de Laplace, pero usamos el hecho de que tenemos un dieléctrico. Entonces, lo que se hace ahí, lo pueden verificar en la lectura porque está resuelto, es que se considera una tercera carga imagen. Sí se mantiene, pero tienen que justificar. Esta distancia sí va a ser la primada, pero agregan todavía una tercera carga y la ubican justo encima de la otra. O sea que para poder encontrar, lo pueden pensar así. Si quiero el campo, vamos a ver, separemos en dos regiones. 1 y 2. Entonces, si quiero encontrar en la región 2 el potencial, ahí tengo una carga real. Entonces, la imagen la debo colocar en la otra región. Por esa razón, coloco una imagen acá. Y se deduce a que esa imagen va a estar a la misma distancia, pero la magnitud todavía no es opuesta. Pero si quiero calcular ahora el campo en la región acá, en la región 1, me olvido de lo que hay en la región 2 y reemplazo. Por aquí, para calcular de la región 2, reemplacé todo el dieléctrico por una carga imagen ubicada en cierto lugar y de cierto valor. Pero reemplazo lo de la otra región por una imagen. Para calcular en la región 1, entonces reemplazo lo que hay en la región 2, me olvido de esa carga, digo en la región 1 hay una carga imagen, entonces aquí tendría que reflejar con una 2. Y así lo hago. Voy cambiando o colocando imágenes en una región o en la otra para encontrar el potencial y el campo en la otra. Después se deduce con todo lo demás que se tenga cuánto tendrían que ser esos valores de Q y Q primado. La idea se puede extender y decir después, bueno, si tenemos
digamos que es esfera y la esfera es dieléctrica ahora. Y tengo una carga puntual a una distancia de esfera, ¿verdad? ¿Cómo resolverlo? La mecánica va a ser la misma. Muy probablemente hay que colocar primero una carga imagen en el interior para encontrar en la región fuera de la esfera y luego debo colocar una carga imagen fuera de la esfera para encontrar el potencial dentro. Pero se debe justificar cuánto tiene que ser esa carga y dónde ubicarla. Al fin de cuentas, ustedes pueden hacer una suposición basado en problemas similares a este, así como en el dipolo, que dijeron, bueno, a la misma distancia, pero pongámoslo para abajo. Y vean que cumplió la condición de frontera, entonces estaba bien. De aquí se puede suponer que está a cierta distancia, manejar la misma distancia en principio del problema de esfera a cuadrado sobre d. De igual forma, con el valor de la carga no es tan simple, pero si al fin de cuentas hacemos un supuesto y no verifica la condición de frontera, pues algo está mal. Pero esa particularmente es la mecánica y se puede probar que en el caso del plano, ambas cargas dependen de K sub E. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué es lo único que nos falta entonces? Lo de las cilíndricas. Eso la mención que haga va a ser bastante breve, porque si bien es cierto, existe un video donde se hace la deducción de la solución de la ecuación de Laplace cuando el potencial depende de r y θ, que ese estaba de la semana pasada, pero que en el ejemplo que subí ayer se observa que arranco de esa solución. No es como en el caso de las cartesianas, que hay que estar viendo si voy a dejar el alfa complejo o el beta complejo dependiendo de la condición que dé el problema. Pero planteo la separación de variables arrancando de cierto punto y después escojo, según las condiciones, cuál va a ser la que va a llevar los senos hiperbólicos y cuál va a ser la que va a llevar los senos y cosenos normales. Pero en las esféricas no, en las esféricas arrancamos nuestro problema diciendo, bueno, el potencial que depende de r y θ es una sumatoria desde i igual, o de L, creo que le puse ahí, hasta infinito, de una constante que depende, bueno, un dato que depende únicamente de L, R a la L, B sub L, R a la L más 1, P sub L, que son los fonemas de Legendre, evaluados en coseno. Y que si bien es cierto, llamo constantes a estas, a y a B, porque me refiero a que no dependen de R y θ, sino que dependen a lo sumo de L. Pero no hay que plantear la separación de variables desde un inicio, como en el caso de las cartesianas. Evidentemente, si es un problema como el que está el video, que tenemos dos regiones, ¿no? Una región en cierta esfera, ¿no? Que creo que le puse ahí que era dieléctrico IHL. Entonces son dos regiones, una región 1 y una región 2, implicará que el potencial va a ser seccionado y van a existir
dos tipos de potencial que van a ser de esta misma forma, solo que lo que puede variar es que las constantes van a ser otras letras. También va a resultar evidente que si fueran, por ejemplo, dos esferas concéntricas, ahí no son esferas, pero imaginen que sí, y tengo aquí la región entre ellas, aquí digamos que es vacío, aquí es vacío otra vez, y aquí es un IHL. Entonces, como son tres regiones, mi potencial va a ser un potencial 1, un potencial 2, un potencial 3, y que van a ser de esta misma forma, solo que tendríamos ahí constantes que se llevan, le ponen A, B, C, D, E, F. Solo que la E y la C, pues no usarlas porque podría confundir la E de campo eléctrico y la C de capacitancia. Pero las expresiones son las mismas, solo van a variar las constantes que van a colocar otras letras. Y en base a las condiciones de frontera, como sería ver qué sucede cuando el campo cambia de A a B, en la esfera del vacío al diélectrico, y ver cuando el campo cambia acá. También recordar que el potencial es continuo. O sea, todo eso que estoy diciendo está especificado en el video. Pero lo que quiero resaltar es que agarro la expresión general del potencial y lo que empiezo a hacer es encontrar constantes en base a que se me cumplan condiciones de frontera. En el caso de las cilíndricas, la deducción se puede hacer. En realidad es el problema, es el ejercicio 1124 propuesto. Que lo que se hace es resolver la ecuación de Laplace en cilíndricas, pero considerando que ese potencial depende únicamente de ρ y de phi. Y se sigue una mecánica muy parecida a lo que se hizo en el video de las esféricas, pero por cuestión de tiempo, escribo directamente la fórmula, porque así como en las esféricas, para resolver un problema en cilíndricas, lo único que tenemos o partimos directamente, es de la expresión para ese potencial. O sea, no hay que hacer la deducción o no hay que plantear la separación de variables en cada ejercicio en un problema en esféricas o cilíndricas, sino que arranco directamente de la forma de la solución. En cartesiana sí, por lo que hay que decidir cuál va a ser la que va a llevar los normales o cuál va a ser la que va a llevar los hiperbólicos. Lo pueden hacer como ejercicio, ¿no? Resolver la ecuación es más simple, aunque no lo parezca, que la de la esférica, porque aquí solo aparecen senos y cosenos. Es casi una serie de Fourier. Y esa es la expresión. Entonces, ya para terminar, voy a subir otro ejemplo resuelto. Lo que ocurre es que tenemos un problema, por ejemplo, de un cilindro, al igual que la esfera, y tengo dos regiones. Entonces, mi potencial tendría que ser dos expresiones, potencial 1, potencial 2, donde va a tener la misma forma a lo de arriba, pero lo que va a cambiar son las constantes que se estén usando. Aquí van a ser un montón. Son 6. Entonces tendríamos un potencial con 6 constantes en el caso 1, un potencial con 6 constantes en el caso 2. Habría que buscar, satisfacer condiciones de frontera para encontrar esas constantes, pero lo importante de resaltar es que se arranca de esto. En esféricas o en cilíndricas arrancamos ya de la forma de la solución, pero no se plantea laplaciano igual a cero, reemplazar y todo lo demás, como sí se tendría que hacer en un problema en coordenadas cartesianas.
De eso igual voy a subir un ejemplo resuelto entre hoy o mañana para que vean la forma de trabajarlo. Bueno, preguntas hasta ahí. Déjenme ver.